El capítulo de hoy volvemos otra vez al Museo del Prado y vamos a hablar de un pintor flamenco, pero un flamenco un poco particular. ¿Os acordáis que hablamos un poco de la pintura flamenca? Para empezar, en el capítulo dedicado a Robert Campin, aquí tenéis el enlace, hablamos de Santa Bárbara, y en el dedicado a Roger van der Weyden y su descendimiento, y lo tenéis aquí. ¿Qué tiene de particular este señor del que vamos a hablar? Pues que no nació en Flandes, y a lo mejor no estuvo nunca. De hecho, el mejor pintor flamenco fuera de Flandes era de Córdoba. ¿Cómo lo veis? Qué cosas, ¿no? Bueno, pues se llamaba Bartolomé Bermejo. Vamos a hablar de una obra suya extraordinaria, uno de los grandes tesoros del Prado. Este fantástico Santo Domingo de Silos, que ¿sabéis de dónde viene? De Daroca, ni más ni menos. Comenzamos nuestras historias de la palmera. Pues vamos a hablar de un pintor flamenco, pero de un pintor flamenco que no era de Flandes, era cordobés, y para muchos el mejor pintor flamenco fuera de Flandes. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Bartolomé, y él firmaba como Bartolomé Rubius, o sea, Bermejo traducido. Bermejo significa rojo, o de color rojizo, púrpura. ¿Y por qué firmaba así? Pues seguramente por algún rasgo físico que lo identificaba. Igual era pelirrojo, o igual era rubio. De hecho, Rubeus a mí me recuerda a lo que se dice de una persona rubia o pelirroja en muchos sitios de Aragón. Rollo. Mira qué rollico que es. Pues eso. Entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo. La cuestión, Bartolomé Bermejo nace en Córdoba, pero de eso no tenemos ninguna noticia. Solamente sabemos que era cordobés porque en algún cuadro suyo al firmar lo pone, pero por nada más. Donde primero lo encontramos es en Valencia. Y Valencia, a mediados del siglo XV, es una señora ciudad. Porque el verdadero siglo de oro de Valencia es eso, el siglo XV. Entonces, es una ciudad espléndida, con un comercio magnífico que se refleja perfectamente en una construcción maravillosa declarada Patrimonio de la Humanidad, que es la Lonja de la Seda, en la que estamos en este momento. Entonces, tenemos ese comercio, pero tenemos muchas relaciones de todo tipo continuas con Italia y también con Flandes, mercaderes que vienen de allí, todo tipo, ya digo, de contactos. Entonces, claro, Bartolomé Bermejo llega allí y se encuentra con una ciudad próspera, o sea, con posibilidad de encargos, que es lo importante, pero además de eso, con una ciudad con muchísimo movimiento. Entonces, a lo mejor él se forma allí exclusivamente, pero claro, es que viendo algunas de sus obras cuesta creerlo, porque ha asimilado tan increíblemente bien el arte flamenco, ese nuevo arte flamenco, que de verdad, lo que uno pensaría es que se fue a Flandes a formarse. Pero no sabemos, no tenemos ningún documento que lo acredite. La cuestión es que allí en Valencia hace su primera obra importante, por lo menos la primera que conocemos, que es un San Miguel, que ahora está en Londres, que es el que estamos viendo aquí. Se lo encarga un mercader un poco piratilla también, a lo mejor con eso se estaba comprando el perdón de los pecados, que era la forma habitual de hacerlo. Entonces se lo encarga un mercader, y ese mercader está retratado aquí abajo. ¿Lo veis? Claro, es el que pone la pasta, ¿no? Pero hasta aquel momento, los retratos de los donantes, cuando empezaron a aparecer, eran muy pequeñicos, y la imagen de Cristo, de la Virgen, de San Miguel en este caso, muy grande, pero esa proporción va cambiando, y van a acabar igualándose. Pero es que además es un retrato de verdad, y eso también es muy flamenco, porque en la España del siglo XV no había grandes retratistas. Cuando los reyes católicos los necesitaron, porque para su política matrimonial internacional hacían falta retratos. Yo quiero que mi hija se case con tu hijo, le podía decir al rey de Portugal, al emperador Maximiliano, pero claro, esa petición diplomática iba acompañada por un retrato. Entonces, hacían falta buenos retratistas, y era una carencia importante. De hecho, los reyes católicos, pues, contrataron a flamencos, por ejemplo, Juan de Flandes, el nombre lo dice todo, o Michel Citeaux, que hizo algunos retratos fantásticos. Pero Bartolomé Bermejo es un verdadero retratista también. Sus contemporáneos también pintan retratos, pero es que no tienen nada que ver, nada que ver. Esto sí. Es un retrato de verdad. No solamente es capaz de reproducir perfectamente los rasgos físicos del retratado, sino que además reproduce un poco, pues, otros aspectos, su posición social, lo que sea. Entonces tiene una capacidad enorme. Bueno, pues tenemos el retrato, pero mirad el San Miguel, porque el San Miguel es maravilloso, maravilloso. Claro, los flamencos, ¿qué han conseguido? Han conseguido, gracias a la pintura al óleo, de la que luego hablamos un momento, han conseguido reproducir las calidades de los objetos con una precisión extraordinaria. Entonces, no hay más que ver esta armadura de metal de San Miguel. Es impresionante. Ese reflejo que tiene aquí en la parte de la tripa, se ve como una ciudad, la Jerusalén celeste. Bueno, pues ese reflejo es una pasada. Pero es que, claro, todo esto viene de las cosas que ya habían hecho Jan van Eyck y compañía unas pocas décadas antes. Entonces, realmente, él conoce esas obras, porque ese reflejo en la armadura aparece en otras obras anteriores de esos flamencos. Bueno, la cuestión, que se va a Valencia, no sabemos muy bien por qué, y se va a Daroca.
Daroca en la provincia de Zaragoza. Para los que no sois aragoneses y no conozcáis Daroca, y para los que seáis aragoneses y no conozcáis Daroca, que os puedan correr como se encuentre, pues Daroca es una pequeña localidad hoy, pero que fue muy importante a finales de la Edad Media. Y en el siglo XV tenía asiento en cortes, tenía un movimiento muy importante, había varias parroquias, había muchos talleres de artistas trabajando allí que suministraban también a los pueblos de la zona, los que formaban la comunidad de aldeas de Daroca. Entonces, ya digo, había verdadero movimiento. Entonces, allí se le hacen encargos a este Bartolomé Bermejo. De Daroca se irá a Zaragoza, de Zaragoza volverá a Valencia, de Valencia a Barcelona y ahí acabará. ¿Por qué se mueve tanto este hombre? Bueno, pues probablemente alguien ha dicho que porque era judeoconverso. Eso le genera diferentes problemas y acaba marchándose a otro lugar. Pero eso tiene un inconveniente. En un momento en el que los gremios eran poderosísimos, ¿qué pasaba? Yo soy pintor. Incluso puedo haber conseguido el título de maestro en Valencia y poderme abrir taller propio en Valencia, pero en Valencia. ¿Vale? El gremio en Valencia me protege, pero el gremio de Daroca o el gremio de Zaragoza no quiere saber nada de mí, que yo no soy de los suyos, es puro proteccionismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Bartolomé Bermejo cuando llega a Daroca? Asociarse con un pintor de allí. ¿Qué tiene que hacer cuando llega a Zaragoza? Lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, muchas de sus obras serán colaboraciones, y como ninguno de los colaboradores tiene su calidad, pues eso se notará. La obra final se resiente de la intervención de estos otros porque se suele ver un contraste importante. Por cierto, Bartolomé Bermejo no debía ser muy formal, o por lo menos en Daroca no lo fue, con el tema de cumplir con los contratos, porque en el contrato que firmó para este retablo de Santo Domingo había una cláusula que me parece un poco bestia, y era que si no hacía lo que tenía que hacer en los plazos que se habían estipulado, le podían excomulgar. Que no es cualquier cosa, ni mucho menos, es una cosa seria. Total, que no lo hizo y le excomulgaron, porque ¿qué hizo? Se marchó a Zaragoza. Le llamaron de allí, le llamó el Cabildo del Aseo para que pintara las puertas del retablo del Aseo de Zaragoza. Él solo no, con otros, como siempre decimos, pero él era el pintor principal, el que más cobraba y el que puso además unas condiciones muy llamativas, porque sabemos que pidió que se pusieran bajo llave todos sus útiles de pintura, sus preparaciones, todo. Entonces, nadie podía ver lo que estaba haciendo. A ver, era una persona que conocía fórmulas y demás que no conocían otros. Entonces, él no, lógicamente no quería regalar sus secretos, faltaría más. Entonces, ya digo, pinta las puertas del retablo del Aseo y eso es una pérdida terrible, porque desde principios del siglo XVII ya les perdimos la pista a esas puertas. Es una pena, porque era uno de los grandes. Hubiera sido una joya más en el Aseo de Zaragoza. Tiene muchas. Imaginaos ese retablo espectacular, incomparable, uno de los grandes del gótico europeo, con esas puertas de Bartolomé Bermejo. Madre mía, me tiemblan las piernas de pensarlo, pero de verdad. Bueno, pues no las tenemos, una lástima. Pero, estando él en Zaragoza, le vinieron los de Daroca, los de Santo Domingo, a decirle, oye, ¿y de lo nuestro qué? Entonces, la primera vez excomulgaron, volvieron a firmar el contrato porque, claro, eso que querían era que acabara. Y al final él no hizo prácticamente nada y lo hizo todo la otra persona, el otro pintor con el que lo había firmado, que sería el que acabara pues, los cuadros pequeños, fundamentalmente. Pero el central, el principal, es todo de su mano, entero. ¿Y qué hay en él? Bueno, pues lo primero, el patrono de la iglesia. ¿Vale? La advocación bajo lo que está puesta, que es Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos, ¿quién era? Bueno, pues Santo Domingo de Silos era un monje que estaba en el monasterio, estamos en el siglo XI, que estaba en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Si conocéis San Millán de la Cogolla en La Rioja, hoy tiene dos monasterios. Uno, el de Yuso, que es el de abajo, y otro el de Suso, que es el de arriba. Pues el de abajo no estaba todavía, estaba el de arriba. Entonces, él estaba allí, donde también estuvo Gonzalo de Berceo y otros personajes extraordinarios, y se enfrentó con el rey de Navarra. Total, ¿qué pasó? Pues que tuvo que huir de Navarra y en Castilla, en Burgos, lo recibió con los brazos abiertos el rey de Castilla, que entonces era Fernando I, el primer rey de Castilla. Entonces, ¿qué hizo? Lo nombró abad de un monasterio que era San Sebastián de Silos. ¿Por qué hoy se conoce como Santo Domingo de Silos? Fue tan eficaz en cuanto a la organización del monasterio, en cuanto a la vida religiosa de los monjes, en cuanto a todo, dejó un recuerdo tan bueno que a su muerte cambiaron la dedicación, lo llamaron Santo Domingo de Silos. De hecho, les enterraron en el claustro y al lado hay unos grilletes porque era especialista en liberar cautivos. Cada santo, ya sabéis, que tiene sus especialidades. Tiene mano de santo para unas cosas y para otras menos. Entonces, él liberaba cautivos y ¿qué hacían los cautivos? Agradecidos, iban hasta el monasterio en peregrinación y dejaban allí los grilletes. La cuestión, que ahí está la tumba. Y siglos después, ya en el XV, en Daroca, se le encarga este retablo. Vamos a fijarnos en esta imagen de Santo Domingo porque es imponente. Para empezar, la cantidad de oro. En las otras pinturas que conservamos del retablo, eso no es así. Hay fondos de paisaje, completamente modernos, pero la imagen del santo tiene este oro detrás, lo convierte casi en un icono, es imponente, ¿eh? El tamaño también es imponente, es magnífico de verdad. Bueno, vamos a ver el efecto de los fondos de oro, ¿vale? Me he puesto todo lo episcopal que he podido con lo que tengo por aquí, me he puesto este poncho y me he traído un báculo. Bueno, ¿qué ocurre? Si me veis con un fondo normal,
como mucho, puedo parecer el cocinero de Pancho Villa, pero no más. En cambio, vamos a poner un fondo de oro, y vais a ver. ¿Qué tal? Cambia la cosa, ¿eh? Hombre, unas vestiduras adecuadas ayudarían mucho, pero la actitud también es importante. ¿Pero veis el efecto del fondo de oro? No tiene nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver. El fondo normal nos sitúa en la tierra, o sea, alrededor de donde estáis vosotros, en el mismo nivel, por decirlo de alguna forma. El fondo de oro nos sitúa en lo sobrenatural, fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de todo. Tranquilo, hombre, que para parecer un obispo ya tiene usted el tipo suficiente, no le hace falta mucho más. Ahora, para parecer un santo con mucho fondo de oro que se ponga... Entonces, ya digo, esos fondos son dorados, pero hay un montón de elementos nuevos. ¿Qué tenemos? Para empezar, esa arquitectura de madera del retablo, que es de una calidad extraordinaria, tanto como la pintura. Esas cresterías góticas que hay en la parte de arriba, pero ocurre una cosa, y es que esas cresterías también aparecen en el trono en el que está sentado Santo Domingo, pero pintadas. ¿Por qué digo esto? Pues porque en aquella época otros pintores más torpes, cuando querían representar determinadas cosas y dar verdadera sensación de relieve, lo que hacían era poner sobre la tabla aplicaciones de yeso, y sobre las aplicaciones de yeso pintaban. Entonces había un volumen de verdad. Él no necesita eso. Algunos de sus colaboradores ayudantes sí, pero no necesita eso, para nada, y de hecho no lo utiliza. Mirad, por ejemplo, el báculo de Santo Domingo, os estoy poniendo un detalle. O los bordados de la capa pluvial que lleva, o las joyas que aparecen también, cualquiera de los elementos, están exclusivamente pintados. Pero es que su dominio de la pintura al óleo es tan grande, pero tan grande, que puede hacer lo que quiera. ¿Vale? ¿Qué es esto de la pintura al óleo? Porque hablamos de esto hace ya un montón de capítulos, pero lo recuperamos. A ver, hasta qué momento se pinta al temple, fundamentalmente, o cuando es sobre el muro, al fresco, que es completamente distinto. Pero si es sobre tabla, se pinta al temple. Entonces, esto del temple consiste en que tenemos los diferentes pigmentos, o sea, los colores, que muchas veces son como montoncicos de polvo, por decirlo claramente, polvo de colores, pero necesitan, para convertirse en una pasta y poder pintar, un aglutinante. Entonces, hasta que entonces se utilizaba el huevo, que tenía una ventaja, y es que los colores eran increíblemente brillantes, eran suntuosos, magníficos, pero tenía varias desventajas. La primera, que se cuarteaba, se craquelaba con el tiempo, pero es que además no permitía representar cosas transparentes, no se podían hacer veladuras. El óleo sí, cuando se pasa del huevo al aceite, ¿qué pasa? Imaginaos, vamos a pintar, vamos a imaginaros que esta camisa, en vez de ser una camisa, sea una gasa que llevo encima, que me he vuelto súper moderno, oye. Bueno, pues primero me pinta el cuerpo, ¿no? Pero después de eso, coge los colores de la gasa, una gasa blanca, por ejemplo, algo transparente, ya digo. Entonces lo que hace es diluir mucho ese color en aceite, con mayor proporción de aceite, y vuelve a pintar encima, con lo cual crea algo transparente que deja ver el cuerpo que hay debajo. Lo mismo con una gasa, que con un cristal, que con lo que sea. Entonces eso es una gran novedad que inventan los pintores flamencos, los hermanos Van Eyck, el del matrimonio Arnolfini. Bueno, pues lo inventan ellos, pero eso ya se va a extender por Europa. Pero claro, llegar a dominarla de esta manera es muy singular, ¿eh? No creáis que la gente pintaba así, ni mucho menos. Es un verdadero maestro en lo suyo, pero un maestro. Bueno, tenemos, ya he dicho, esa crestería gótica, el trono. ¿Cómo está representado el trono? Está representado en perspectiva. Un poco torpe, pero perspectiva. Esa era una característica de los flamencos. Si miráis el vídeo que hicimos sobre Robert Campín y su Santa Bárbara, os he puesto el enlace hace un momento, bueno, pues si miráis ese vídeo, veréis que allí pasa lo mismo. Que para representar el interior de la habitación, los diferentes objetos que hay en ella, el banco, pues también es una perspectiva intuitiva, no es una perspectiva científica y matemática como la que habían inventado los italianos. No, está hecho un poco a ojo, pero funciona. En las líneas del trono se ve eso, que está representado en ese tipo de perspectiva. Y además tiene una cosa muy curiosa, tiene incrustaciones de taracea, o sea, maderas de diferentes colores, con un aire completamente mudéjar. Es que está en Daroca este hombre pintando esto. Entonces, claro, ese aire mudéjar se ve por la ciudad. Tenéis que pensar una cosa. El mudéjar en Aragón da sus primeros pasos, que sepamos de momento, en Daroca. Hay una serie de iglesias que se empiezan en románico, por decirlo de alguna forma, en piedra, pero en un momento determinado se dejan paradas. Seguramente hay una crisis económica que a lo mejor tuvo que ver con el esfuerzo que se hizo para la conquista del Reino de Valencia. El caso es que las obras se quedan paradas. Y cuando se retoman, pues ha cambiado todo. Cambia el material, porque se pasan al ladrillo. Cambia el lenguaje. Y de pronto tenemos eso que llamamos arte mudéjar. Entonces, en el mismo ábside tenemos una parte de abajo románica de piedra, una parte de arriba mudéjar de ladrillo. Y en esa iglesia de Santo Domingo, para la que era este retablo, tenemos eso mismo. De hecho, mirad la torre. Os la estoy poniendo aquí. Bueno, pues mirad la torre y lo veréis. ¿Qué pasa? Pues que esa decoración mudéjar en el trono de Santo Domingo es algo muy normal. No tiene nada de peculiar. Mirad de la casulla ahora,
maravillosa, bordada, una preciosidad de seda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, en el Museo de la Colegiata de Daroca tenemos casullas como esta, no esta misma, pero sí otras muy similares. Entonces, lo que hace es reproducir esos ornamentos litúrgicos con el máximo lujo. Y además, mirad la mitra, lo que lleva en la cabeza. Porque es que aquí no lo representa como abad. Santo Domingo de Silos fue abad de su monasterio. Aquí lo representa como obispo, vestido de pontifical, espectacular, aunque nunca lo fue. Pero oye, el efecto que consigue es extraordinario, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Por cierto, veis que en el trono hay 7 figuras de mujeres. Son 7 virtudes. ¿Cómo se representaban las virtudes? Una virtud es un concepto abstracto. Son 7 para los cristianos. Hay 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bueno, pues se representa como mujeres, porque es femenino, la virtud, pero cada una de ellas lleva algún atributo, algo que la identifica. Por ejemplo, la que está coronando el trono es la caridad. Veis que es una mujer que recibe a un anciano y a una chica joven. Entonces, veis que los tiene allí, los protege. A veces la caridad se representaba de otras maneras, muchas veces dándole el pecho a un niño. En ese caso es así. O, por ejemplo, ¿cómo identificamos a la justicia? Pues por la balanza, ¿no? ¿Cómo identificamos a la fe? Pues por el cáliz. O tenemos también la fortaleza, que lleva una espada y está protegiendo a un hombre desnudo. Entonces, cada una de ellas tiene algún atributo que hace que las identifiquemos con facilidad. Por lo menos en el siglo XV, la gente que estaba acostumbrada a ese lenguaje las identificaba fácilmente. Bueno, pues las tenemos ahí, vestidas como mujeres de la época a la flamenca, con ese lujo que tanto gusta en Flandes. El mismo que, por ejemplo, veis en esta Santa Engracia, que pertenece al otro retablo que pintó para Daroca, del que hablaremos enseguida. Pues el mismo. Entonces, cada una de ellas es una magnífica pintura. Son realmente maravillosas. Pero además, fáciles de identificar qué es de lo que se trataba, porque la claridad es importante en este momento. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más había en el retablo? Bueno, pues el Museo del Prado conserva otra obra del retablo, que es el momento en el que Santo Domingo de Silos llega a Burgos y el rey de Castilla, Fernando I, le da un abrazo. Vale. Hay otra en una colección particular. Pero es que hace poco hubo una exposición sobre Bartolomé Bermejo en el Prado. Y los investigadores del Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, dijeron que 4 cuadros que ellos tienen, que son iguales, deben ser la predela del retablo, o sea, el banco, la parte horizontal de abajo. Y además lo demostraron de una manera bastante convincente, porque ya no hablamos del estilo, hablamos de la trascienda de las obras, o sea, cómo se ensamblan las tablas, cómo se reparan, toda una serie de cosas eran idénticas en las obras de Barcelona y las obras del Prado. Con lo cual, es muy probable que sí, que podamos reconstruir el retablo en este momento, como veis en esta imagen. ¿Vale? La cuestión es que Bartolomé Bermejo dejó el retablo sin acabar, aunque hizo otro por lo menos en Daroca, dedicado a Santa Engracia. Algunas de las piezas, la predela, el banco, por ejemplo, está en el Museo de la Colegiata de Daroca, ¿vale? Y hay otras repartidas por diferentes lugares. La imagen de la Santa, de Santa Engracia, está en Boston, por ejemplo. Otro de los cuadros está en Bilbao, en fin, está repartido por ahí. Pero, bueno, por lo menos lo tenemos, aunque sea en piezas, pero lo tenemos. En Daroca fundamentalmente deja esto, llega y se va a Zaragoza, luego vuelve a Valencia y acaba su vida en Barcelona. Y en Barcelona hará una obra extraordinaria, que es un poco como su testamento. Entonces, es esta piedad del canónigo Lluís Desplat, una obra que está a la altura de lo mejor que se hizo en Flandes, pagada por un canónigo de la catedral, un arcediano. Lo tenemos ahí, y veis que también es un auténtico retrato, es una persona real magníficamente retratada. Todo lo que él sabía, pero además incluido el paisaje, que es una gran novedad en el siglo XV. ¿Os acordáis que hablábamos del paisaje cuando dedicamos un vídeo a Patinir? Ahí arriba tenéis el enlace, allí veréis cómo fue apareciendo el paisaje. Pues aquí lo tenemos, magníficamente representado. Además, un paisaje que acompaña el dramatismo de la escena, el momento en que la Virgen coge el cuerpo de su hijo, de Cristo muerto. Bueno, pues ese dramatismo se refleja también en el paisaje, en la naturaleza, algo muy moderno en aquel momento. Bueno, pues Bartolomé Bermejo lo tiene todo. Es fantástico, un verdadero maestro de la pintura europea del siglo XV. ¿Qué ocurre? Pues que cuando él se fue de cada sitio, fue dejando allí aprendices, gente que había colaborado con él, con lo cual es como si una abeja fuera polinizando un poco por todas partes, porque su influencia fue quedando. Sus seguidores no tuvieron su altura ni su calidad, pero de alguna manera recibieron toda esa herencia de la pintura flamenca. Entonces, algunos de ellos hicieron obras que, por ejemplo, pueden encontrarse en diferentes iglesias del campo de Daroca, en pueblos muy pequeñicos, pero tenemos allí esa obra de los que colaboraron con Bartolomé Bermejo cuando trabajaba en Daroca. Bueno, pues ellos la repartieron de alguna manera por esos pueblos tan pequeños, y resulta que allí hay una concentración de pintura gótica de ese momento y también anterior, como en muy pocos lugares de España y Europa, porque lo fantástico, ¿sabéis lo que es? No solamente que se hayan conservado las obras, sino que no están en un museo, están en el lugar para el que se pintaron. Y eso es fabuloso. Bueno, pues con esto hemos acabado. Otro día más. Ahora veis que ya vamos un poco más lentos
porque es que estamos desconfinándonos y no damos abasto para más. Pero seguiremos con el Prado, seguiremos con las maravillas de Aragón, seguiremos con todo, al ritmo que vayamos pudiendo, pero seguiremos. Vosotros solo tenéis que hacer 3 cosas, muy sencillas las 3, pero muy, muy sencillas. La primera, dadle un me gusta hasta que se funda el botón, haced el favor. La segunda, compartir con vuestros amigos. Ahí abajo veréis que pone compartir, pues lo podréis compartir en Facebook, en LinkedIn, donde queráis. Ya está, compartir. Y la tercera, ponednos un comentario. No hay más. Es decir, ya pensábamos que os habíais olvidado de nosotros y lo contentos que estábamos, por ejemplo. O menos mal que habéis vuelto, no podía llevar esta soledad. Lo que queráis, pero ponedlo, ¿vale? Bueno, volvemos pronto.